Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker y una vez más les comparto video demostrativo en el cual vamos a ver un equipo muy suave. Se trata de una radiograbadora en formato CD cassette estándar fabricada por Sony, modelo CFD-E95. ¿Ok? Bien, este equipo, al igual que su hermano menor o su otra versión, mejor dicho, del reproductor de discos compacto portátil, estamos hablando de el Sony Walkman edición SAIC modelo DEJ360 o 350, que viene siendo este, ¿ok? Véanlo bien, que por cierto, para quienes estén interesados en saber más de este Sony Walkman, lo vamos a dejar en enlace directo de este video en la descripción, ¿ok? Bien, entonces ese reproductor que acaban de observar, Sony Walkman, resulta que también tiene pues su versión radiograbadora y es precisamente la que vamos a observar, solamente que en el reproductor portátil la pantallita, el display jamás tiene el efecto que van a ver ustedes en unos segundos más. Bien, pues ya lo tenemos conectado, todo listo, vamos a develarlo. Okay. Y ahí, como pueden ver, el equipo está apagado, aunque no parezca, y efectivamente estamos viendo unos cambios que sí los está llevando a cabo por sí sola. Entonces, esta radiograbadora edición SAIC modelo CFD E95 de Sony, resulta que tiene esa agradable característica de poderle cambiar el color a la pantalla. Ahorita en este momento está apagado y está realizando una demostración, una animación ya que tiene programada. De hecho, la vamos a interrumpir. Mira, vamos a girar un poquito aquí y ya va a dejar de hacerla, pero al cabo de cierta cantidad de segundos va a comenzar a hacer otra vez lo que vieron, ¿ok? A empezar a animar la pantalla a varios colores, en este caso que es ámbar, verde y color rojo, ¿ok? Esos son los tres colores que maneja este equipo y sí, es muy diferente a otros equipos de radiograbadoras, ya que a lo más que he visto, miren, ahí comenzó otra vez, a lo más que he visto es precisamente que se retroilumina, puede ser en color verde, en color azul aqua, o puede ser también en color ámbar, pero es la primera vez que me toca ver un equipo que hace pues los tres colores en uno solo, ¿ok? Entonces esta es la edición SAIC. Vamos a hacerle un acercamiento. Mira, la edición SAIC, y ahí podemos ver que efectivamente el display y el arillo o la orillita de esta ruedita, que por cierto es para avanzar o retroceder en los tracks o pistas de audio en el CD, ¿ok? Entonces ahí estamos viendo, el equipo sigue estando apagado, es edición SAIC, ahí vemos SAIC, ¿ok? CD, radio, cassette, grabador, ¿ok? Está el modelo, los tres círculos que también comparte con su versión CD Walkman, y los tipos de disco admitido, que son discos grabables y regrabables. Por cierto, acepta los originales. Y también voy a comentar que este equipo no acepta discos MP3, ¿ok? Habría sido excelente que sí los aceptara, pero no cuenta con esa característica. Así es que si ustedes quieren tocar MP3 en este equipo, no va a ser posible, ¿ok? Bien, entonces el diseño que ya vimos en el video del Sony Walkman es el mismo precisamente. Aquí lo estamos viendo, mira. Inclusive de este lado tiene su argollita y también tiene como una especie de colgante aquí, un adorno que también dice SAIC. Mira, vamos a hacer un acercamiento. Dice SAIC, que está en óptima condición, igual que la soga, que está muy limpia, y esta ancla también está muy bien, ¿ok? Vemos por un costado que tiene su salida de audífonos de 3.5 milímetros y ese bonito diseño que pasa, bueno, o circula a través de del contorno de las bocinas laterales y va pasando todo esto así, ¿ok?
Vamos a ver el otro lado. Y ahí está. Este es el asa. Visto de frente está muy suave, mira. Ok. Y todo está muy bien. Sus rejillas en color silver. Botones en color silver también. Aquí ligeramente el display resaltado un poquito en color verde. Y bueno. Ok. Su antena es la antena original también. Esta es la antena que tiene original. Y se reconoce porque tiene este acabado o esta forma en la punta, ok. Vamos a ver aquí por ejemplo que tiene como dos platillos y esos dos platillos es como si fuera eh, así como ensamblados como una pequeño sándwich, no, miren, echándole mucha imaginación es como una hamburguesa, no, más o menos, pero es la antena original. Esa todavía da para más y la antena puede ser usada o girada, mira, de forma telescópica, está muy bien. Todo este equipo ya fue sometido a limpieza y en un inicio esta radiograbadora precisamente le hacía mucha falta un tratamiento estético de limpieza, ya que sí estaba sucia, tenía pues polvo, varias cosas. Ahorita ya fue atendido todo eso y está lista precisamente para poder tocar la música en ambos formatos, listo para usarse. ¿Ok? El cable, quiero hacer mención que en un punto, bueno, este no es el cable de ella, pero es la forma que requiere el equipo, ya que hay otro cable que tiene esta forma como el 8 infinito y esta entrada, esta terminal no es compatible, digo, sí puede entrar, pero muy forzado, ok. Entonces el cable que tiene conectado en este momento es la medida y el tipo de conexión que requiere estas radiograbadoras, ok. Pero en un punto o en un segmento del cable se le aplicó a cinta aislante en un segmento porque fue como que se mordió, se machucó, entonces para que no quede pelón se le aplicó un poquito aislante, ok. Bien, pero igual miren, no está falseando, lo vamos a mover en varios puntos para que vean que no se corta, está todo bien. Ahí está, hasta ahí llega, ok. Si está, su longitud es la normal para este tipo de equipos, ok. Bien, entonces eh, aquí lo tenemos, todo está bien. Funciona con corriente alterna y también funciona con pilas. En este caso va a usar 6 pilas tipo C, ok, que de hecho son las pilas que venían con este equipo, ok, 6 pilas. Y ahorita lo vamos a hacer funcionar con la corriente alterna, ok. Bien, vamos a explicar aquí rápidamente lo que es los controles para estar familiarizados, ok. Rapidito, aquí vamos a ver que tiene un botón yendo de arriba hacia abajo, un botón de modo para cambiar los modos de reproducción del disco compacto y también el modo de FM si quieres escuchar FM estéreo o FM monaural, ok. Le siguen los controles de volumen, subir, bajar y el botón de megabass del refuerzo de bajos. Del otro costado vamos a ver la banda de radio AM/FM para cambiar de banda. Vemos también este botón que dice Standby, que de hecho no sé exactamente para qué sea ese botón de Standby, ok. El botón de encendido apagado, ok. Y también vamos a ver precisamente acá en la parte superior este botón que dice color. Con este botón vamos a poder cambiar el color del display entre los tres colores que ya vieron, ok. Y también como dato curioso que hace este equipo, por ejemplo, si estamos nosotros en la radio y en la radio tiene el display rojo, automáticamente al presionar el botón de reproducir cassette va a cambiar ya sea a ámbar o a verde, va a cambiar al color opuesto, ok. Entonces eso dependerá cómo ustedes lo configuren. Lo mismo si estás reproduciendo discos compactos y usas display verde, al presionar cassette va a cambiar ya sea rojo o ámbar, ok. Entonces es muy agradable porque sí cambia el color del display conforme qué formato estás escuchando, la radio, el CD o el cassette, ok.
En la parte central vamos a ver tres botoncitos aquí en la parte central. El primero que es el display para ver cómo nos da la información. El otro que es para ajustar el horario, la cuenta regresiva y también un temporizador, etcétera, ok. Y este botón de confirmar. Esta ruedita, como ya había mencionado, nos va a servir para avanzar, retroceder en los tracks, así como en las estaciones prefijadas, ok. Y también vemos esta banda de controles: playback, stop, atrasar, atrasar, adelantar. En este equipo, obviamente ya por la antigüedad de 20 años de entrada, seguro tiene unos 20 años ya de antigüedad, el botón, vamos a ver, el botón de retroceder se tienen problemas para que obedezca. Por lo general no obedece, no puedes retrasar los cuadrantes, pero bueno, lo mismo prácticamente va a suceder con el botón de adelantar. Pero si tú dejas presionado por largo tiempo el botón de adelantar, va a empezar a avanzar en los cuadrantes. Y si vuelves a presionar por segunda ocasión, pero de manera breve, este botón de adelantar, va a quedar detenida el autoavance o el searching o la exploración. Y de esa manera pues vas a poderte quedar en la estación o avanzar de poco a poco, ¿ok? Ahorita vamos a hacer un ejemplo de ello. Los otros botones sin problema, ok, y eso sería lo único, estos botones que no están respondiendo del todo bien, ok. Para lo que es el formato cassette, todos ellos están bien. Solamente para cuando vayas a grabar, este botón de rec, si ustedes lo ven de frente, va a estar ligeramente un poquito más abajo. Aquí más o menos, aquí se puede ver ligeramente un poquito más abajo de todos. Ya ven que aquí el de pausa está en la línea, todo bien, pero está ligeramente más abajo. Y eso pasa porque hay personas que no saben que para poder que baje el botón de rec es necesario tener un cassette insertado, ¿ok? Entonces, por lo visto, alguien estuvo forzando este botón a quererlo bajar y lo único que logró que el botón quedó casi como 1 milímetro o tal vez un poquito menos más abajo de lo que está en el resto, ok. Aún así sí logra grabar, pero tienes que presionarlo fuerte, obviamente ya teniendo el cassette al interior. Entonces lo vas a presionar y vas a escuchar primero que va a trancar el play y luego ya queda el rec, ok. Pero la calidad de grabación desde disco compacto y radio al cassette es excelente, ok. Bien, entonces eso es así a grandes rasgos los controles. Y ahora vamos a encender el equipo para ver qué onda con la radio. Ahí ya lo encendimos. Ahí estamos en la banda AM. Ahí está. Menor de edad se quita la vida tras prohibirle escuchar. Ok. FM. Y otra vez. Vamos a presionar rápidamente playback y van a ver cómo cambia el color. Ahí está, tape. Ok. Ok. ¿Cuánto volumen es lo máximo que alcanza este dispositivo? Vamos a ver. Llega a 10 puntos. Eso es lo máximo que alcanza este equipo. Y la verdad en 10 niveles ya es algo prácticamente que estás haciendo que truenen las bocinas prácticamente. Ok. Entonces por lo general ya 4.23. El nivel 5 ya se escucha fuerte. Ok. Entonces vamos a dejarlo más abajo. Ok. Volvemos a cambiar a banda de radio y cambia otra vez el color. Ok. A quien le doy la bienvenida y abordar, analizar. Cambiamos de banda. De aquí para el mundo somos más Flow. Flow 107.7 FM, número 1 en hits latinos. Okay. Estamos el 1. Oilar, seguí muy atento el arranque de tu programa. Platicamos incluso.
vamos a ver el modo FM, el que dije que es estéreo y monaural. Ahorita por ejemplo está en estéreo. Vamos a cambiarle a monaural. Desaparece el icono de ST, estéreo. Y otra vez vamos a ponerlo en estéreo. Y se aplica otra vez el modo estéreo. Ok. Ahorita hay música. Ok, no vamos a quedarnos mucho ahí porque nos cae copyright. Ok. Pero bueno. Y para lo que es retroceder las estaciones, mira. Aquí en lugar de retroceder está avanzando. Mira, está avanzando. Y a veces este botón se combina con el del volumen. Entonces por eso digo que hay problemas para poder, mira. Aquí no retrocede al 100%, sino que está avanzando. Aquí sí va a avanzar, mira. Aquí sí va a avanzar, por lo general sí avanza. Aquí por ejemplo, ahí está ya haciendo una exploración. Vamos a darle un toque más. Este botón como que también a veces no quiere responder. Ok, entonces hay como que un problema con ellos dos para recorrer los cuadrantes. Vamos a sintonizar otra vez. Bueno. Sí, no está avanzando ahorita. A ver. Sí, eso es un problema con esos dos botones. Realmente como que a veces quiere y a veces no quiere responder. Ahorita ya está respondiendo otra vez. Es como que la autoexploración. Y vamos a esperar a que llegue al... A ver, que llegue al 107.7. Ya se pasó. Sí, es que no responde esta cuestión. Ok. Pero bueno, ya vieron que sí logra sintonizar, y eso es que la antena está completamente guardada. No está ni siquiera bien extendida. Ya si está bien extendida, dependiendo de la zona, pues también depende de ello cuánto mejora. Ok. Bien, vamos a algo más interesante. Vamos a ir a lo que es la reproducción de los discos compactos. Ok. El color ya lo podemos cambiar desde ahorita. Ahí está. Ok. Para el CD vamos a dejar el color verde. Para levantar aquí, para levantar esta compuerta, sí va a hacer falta a veces ayudarle un poquito. Aquí ya cierra. Tiene que presionarse desde la esquina. Desde aquí. Ok. Ahí está. Ok. Por lo visto este equipo le hace falta uso. Ok. Un equipo obviamente que no lo usan después de mucho tiempo, pues se pega, sí, como uno se entume también los músculos, también pasa lo mismo aquí con estos equipos. Ok, vamos a reproducir este CD, que es en formato obviamente normal, es un CDR grabado, tiene 30 canciones, es de la biblioteca de YouTube. Ok, entonces vamos a cambiar y vamos a dar play. Ahí está, mira. De hecho ya está reproduciendo. Ahorita le voy a dar volumen. Ok, vamos a darle volumen. Pausa. Ok, ahora vamos a cambiar a lo que es modo de reproducción. Ok, es decir, cuando vamos a reproducir un disco, vamos a hacerlo todo otra vez. Ahí está detenido. Ok, suponiendo que está apagado el equipo, lo prendes.
Ya colocas el disco, cierras, lo va a comenzar a leer. Identifica que tiene 30 canciones, tiempo total 77 minutos 13 segundos. Vamos a configurar lo que es el modo de reproducción. Repetir 1, repetir todos. El shuffle, que es aleatorio. Aleatorio con repetición. Y el modo programado, así como también programado y con repetición. Ok, modo normal está listo. Vamos a dejar que sea el modo aleatorio. Cuando dice repetir, bueno, rep 1 significa que si tú estás escuchando, por ejemplo, el track número 7 y está activo ese modo, significa que vas a volver a escuchar el track 7 una y otra vez. Ok, pero ahorita lo vamos a dejar shuffle sin repetición. Ok, entonces vamos a darle play. Megabass está activo. Ok, chequen el sonido. Vamos a ir con otro tema. Vamos a dejarlo en pausa. Ok, realmente, por ejemplo, esta pista que acabamos de escuchar, que es género de jazz, se escucha los instrumentos casi como si estuvieran en vivo. Es algo bastante claro, con un nivel de nitidez bastante elogiable. Ok, entonces vamos a continuar escuchando.
esa canción en este cassette. Okay. Y le vamos a dar rec. Ahí está. Comenzar. Efectivamente está. Tiene autostop, no solamente cuando está reproduciendo, sino también cuando está rebobinando. Ok, entonces automáticamente al dar playback va a cambiar el display y también cambia de CD a cassette. Vamos a escuchar esta última parte que se grabó de CD a cassette. Ahí está. Ok, vamos a regresar otra vez. Ok, ahí vimos que efectivamente esa pista del CD la pudo grabar directamente al cassette, reproducirla sin problemas. Vamos a seguir escuchando un poquito más del CD y cambia otra vez a verde. Ok, y se mantiene el modo aleatorio. Ok, a pesar de que volvemos a entrar a modo CD, se mantiene el color y el modo aleatorio sin repetición. Último. Track número 20.
Hasta aquí lo que es el formato CD, que la verdad está muy suave. Este equipo para tocar lo que son los discos compactos tiene una excelente, pero excelente nitidez. Vamos a escuchar por último lo que es una grabación que hice desde una double deck, desde CD a cassette. Que por cierto, nuestro amigo Manuel Valderrama nos dijo que estábamos haciendo experimentos retro. Sí, algo así, pero era precisamente para grabar del reproductor CD hacia un deck. Ok, entonces, vamos a agarrarlo. Y vamos a... este es el cassette. Ahí empieza otra vez con la animación. Y vamos a darle playback. Vamos a adelantar más. Vamos a escuchar esa calidad de sonido, pero en un sistema de bocinas externo, usando la salida de audífonos y conectando este cable. Listo. Vamos a escucharlo en otra radiograbadora que tenemos aquí en la repisa. Vamos a seguir. Ok, hasta llegó. Ok. Nos conectamos.
y vamos a regresar toda la cinta. Listo, ok, vamos a volver a escuchar. Ahí está la primera canción que tocamos en cassette. Ok. Aquí por ejemplo el display no cambió de color porque recuerden que, vamos a ponerle pausa, recuerden que desde un inicio dejamos que el CD fuera color verde. Bueno, aquí en la cámara se ve como color aqua, pero está igual que en el cassette. Ok, entonces por ejemplo si lo paramos y damos play, cambia, deja de tocar el CD, cambia a cassette, pero como los dos tenemos indicado que se despliega en color verde, por eso no hay cambio, ok. Pero por ejemplo si lo dejamos aquí en color, bueno, vamos a hacerlo inverso, tape en color verde y el CD que sea en color rojo, ok. Ahí por ejemplo ya está tocando el CD, y si damos playback va a tornarse en color verde. Ahí está, verde. Paramos, damos otra vez playback al CD, se debe poner rojo. Ahí está, ok. Y por ejemplo ahí va a tocar otra vez. Ahí está. Y la radio había quedado en color rojo. En teoría, perdón, en teoría se supone que no debería de cambiar, se debe mantener rojo. Ah, ya cambió. Bueno, no recuerdo si al final lo dejé en color, color verde. Bueno, entonces sería azul, ajá, azul, rojo, ajá, y en radio ámbar. Ahí está, ok. Entonces ahí lo tienen. Ustedes pueden jugar con lo que es los colores. Si quieren que la pantallita se pinte en color verde solamente para el cassette o para el CD o para la radio, o que en todo sea en color verde, pues le indican. Cuando esté en radio lo ajustan hasta que se quede en verde, igual para el CD y para el cassette. O si quieren que cada uno tenga su color, entonces ya ustedes lo configuran de acuerdo a sus gustos, ok. Pero sí, la verdad, si yo tengo que darle una calificación a este equipo, la verdad está muy bueno el sonido que proporciona, sobre todo para los discos compactos, igual para los cassettes también. Perdón. Entonces, este cassette fue grabado en una double deck, que por cierto ahí la tenemos en el canal. Es una double deck marca Technics, es una de las más recientes, RS250 me parece. Entonces ese cassette que acaban de escuchar fue grabado en esa double deck, y pues directamente de CD a cassette, no en este equipo sino en otro equipo, y sacándolo por lo que es salida de audífonos, como hace rato lo hicimos, ok. Pero sí, la verdad, esta radiograbadora de Sony, edición Psych, sí se puede confirmar que es una calidad excelente, un sonido bastante claro, un bajo que a pesar de que es nivel medio, sí se nota y sí se disfruta bastante. Ok, entonces, bueno, vamos a desconectarlo. Bueno, ya está apagado.
Ok, le damos la vuelta. Ok, ahí está el logotipo de Sony. Ya fue sometida a limpieza, todo bien, está perfecto. La entrada que yo les decía, miren, comparen. Ok, estas son las entradas. Entonces ligeramente, aquí se puede apreciar mejor esto, la distancia entre estos dos puntos o orificios es ligeramente más cerrado aquí que acá. Entonces si le ponemos este tipo de conector va a entrar forzado. Entonces por esa razón se decidió dejar este cable, que de hecho es el adecuado para estos equipos. Ok, entonces ahí está la entrada. Y aquí pueden ver también la entradita que va así. Ok, por último vamos a ver el famoso número de serie. Ahí está la tapa, todo bien, todo limpio. Las terminales de las pilas todas excelentes. Y por acá vamos a ver el número de serie, que es este. Van a ver que exactamente coincide con el de la publicación. 238 es el número de terminación. Ok, ahí está. Listo. Es un equipo que obviamente se sometió a limpieza. De hecho se tuvo que desarmar. Se tuvo que desarmar en dos partes. Se desarmó a dos partes. Limpiar con cepillos. Aplicar aire comprimido, etcétera. Y bueno, todo para que quedara exactamente como lo acaban de ver. Ok. Bien, pues llegamos al final de este video. La verdad es un equipo bastante agradable. Muy buen equipo. En muy buena condición, considerando que de entrada ya tiene ya 20 años, 20, 21 aproximadamente, ya casi para 22 años, y pues está funcionando tal como lo vieron. ¿Ok? Si les gustó el video, por favor apoyen con un poderoso like, compartan, suscríbanse, comenten. Se les invita a que visiten nuestra tienda. Nuestra tienda en línea tiene varios productos como este que pueden encontrar aquí en la descripción. Vamos a dejar el enlace directo. Y también vamos a compartir nuestra red social de Instagram para que también, si gustan, pasar a ver varias fotografías de equipos diversos que hemos demostrado aquí en el canal. Ahí está la galería de fotos, hay videos cortos también, y también nos pueden escribir para despejar sus dudas, inquietudes, etcétera. ¿Ok? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Espero les haya gustado y les mando cordial saludos a todos mis amigos. Saludos para Marcelo Valenzuela, Gabriel Vargas y también para el señor perverso Manuel Valderrama. ¿Ok? Saludos también para Sergio y América desde Acapulco. Muchas gracias por enviar sus afectuosos y bien recibidos mensajes. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, sin más, yo soy Gus Walker, me despido, que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.